de una manera que va a explicar ambos tienen un valor. Ahí examinamos, tenemos la norma como tal. Pero, cuando hablamos de nociología jurídica, vamos un poco más allá. Esa ley general del trabajo ya ha sido por reivindicaciones sociales, ha sido por un tema de realidades, no siempre vemos un contrato laboral una forma de contrato laboral. Y este último, la ley de, que es la 1348, es la ley de protección de derechos laborales, donde establece cómo es el procedimiento administrativo ante el Ministerio de Trabajo para que, si te votan, pues acudir directamente a ese ministerio y le manden una comunicatoria para que incorporar en menos de una semana o 2 semanas. Eso, por ejemplo, se da ¿por qué? Porque ya con la nosología jurídica se dice que las normas laborales no solamente papel escrito, sino va más allá de la protección del trabajador, de la protección de los derechos laborales. Pero ahí entiendes lo que te digo entre la diferencia de ontología y nociología. Ontología, ¿por qué? ¿Ontología por qué? ¿Por qué? Sí. Vamos a la siguiente. Ya. Entonces, ahí estamos entendiendo aspectos básicos. ¿Verdad? Fácil. No lo cierran nosotros. Hemos hablado de lo que es ontología y la nociología jurídica. Lo que es la norma como tal y lo que conlleva esa norma. El fondo, los fondos de esa norma. Ahora, ¿qué le falta a esa norma? Esa norma es con el ser humano. Hemos dicho que eres Juan, lo describimos como tal, y si andamos más a fondo, indagamos en sus gustos, en su contexto, ¿qué falta a él para que sea Juan? Nos falta saber qué piensa, qué ambiciones tiene, qué valores posee. Cuando hablamos de valores y principios, hablamos de lo que es deontología jurídica. Deontología jurídica. ¿Verdad? ¿Por acaso aquí hay un asiento vacío? Cuando hablamos de deontología jurídica, puede significar
digamos, si no hubiera esta decisión en el código penal, probar para unos días no, pero para qué se diría que es robo, es robo. Si la norma ha previsto que eso es robo, que le procesen. ¿Ve? ¿Quién ha visto el barbero barbero diabólico? Con Johnny Depp. Esa película, hay una escena donde un juez sentencia a muerte a un niño de 7 años. Puede ser como quien dice una parodia, pero ha ocurrido en la Edad Media. ¿Ve? Y hablando de Edad Media, hemos dicho como ejemplo, y también han visto el video, supongo que han visto el video, ¿no ve? Exacto. Según la ley, según Kelsen, si la ley te decía que podías procesar al ratón por comer, no sé, los frijoles del campo, al gato por tomarse la leche de la vaquita de tu establo, les podemos procesar, según la ley. Pero recuérdense, la norma no está hecha para ellos, está hecha para nosotros. Y otro, según Kelsen, justicia es cumplir la ley y eso es suficiente. ¿Ven? Entonces, acá, según Eloy Emiliano, nos dice que la deontología jurídica se ocupa de los deberes morales. ¿No ven? ¿Es bueno o es malo? O los deberes éticos. ¿Será correcto o no será correcto? De lo que hacen los profesionales en derecho. No va a ser correcto que tú asesores a tu patrocinado y asesores de ocultas a tu contrincante. ¿No ven? Eso es parte de la deontología jurídica. Éticamente está mal, porque tú sabes qué le vas a guiar para su defensa y también sabes qué le vas a guiar a él para su contradefensa. Además de lo que hemos dicho, ¿no? Valores como hacer lo que realmente sea necesario para materializar esa primicia. Hacer justicia. Miren. ¿Qué más? Hasta acá, ¿alguna pregunta sobre la ontología, noceología y la deontología jurídica? La deontología sería axiología jurídica, ¿no? Sí. Está dentro de la axiología y eso has aprendido en prefacultativo. ¿No ves? ¿Qué más? Nada más. Es mejor que pregunten. Después viene el examen y venimos con el tema de esto no entendí. Nada más. Allá atrás. Nada más. Ya. Ahora nos pasamos a lo siguiente. Hemos dicho que el derecho tiene otras ramas, ¿no ven? Y ahora nos toca ver la rama de lo que es la historia del derecho. Algo concreto nomás. Historia del derecho. Eloy Emiliano nos dice lo siguiente. Se ocupa del estudio del desenvolvimiento del derecho. No solo y no necesariamente circunscrito en el espacio temporal. Sintéticamente, es la ciencia que estudia el progreso, el desenvolvimiento o evolución del derecho. Ya hemos indicado en el primer tema que el derecho ha ido evolucionando poco a poco. Y ya han afianzado más ese conocimiento con el tema 3, objeto del derecho. ¿Ven? Donde el derecho antes era para todos. Todos. No distinguía entre seres orgánicos o inorgánicos.
y obviamente ha ido avanzando en el sentido de que ha establecido reglas claras. No solamente el derecho es para ejecutarse, sino, claro, pasen, pasen. No lo cierres, déjalo abierto. Salvo que les hagan frío. ¿Les hace frío? ¿Sí? Acá. Ya. Ya. Estamos indicando que cuando hablamos de historia del derecho, estamos hablando de que analizamos cómo ha ido evolucionando el derecho a través del tiempo. Por ejemplo, si hablamos nuevamente de materia laboral, antes no había lo que es aguinaldo. No había aguinaldo. Sino ha sido mediante una ley de 25 de diciembre del año 1972. A partir de ese año, recién se instauró. Luego, poco a poco, se ha ido perfeccionando. Incluso ya hubo el doble aguinaldo. ¿No ven? Pero, miren, a través de la historia, no solamente se da esos parámetros para ejecutar la norma, sino también se da esos parámetros para consolidar un derecho. Cuando hablamos de un sentido universal de la historia del derecho, hablamos tradicionalmente de fuentes formales. ¿Cuándo hablamos de fuentes formales? Hablamos cuando estas fuentes se dan en la sociedad, en el contexto político, social. Un ejemplo universal es el tema, bueno, en este caso un ejemplo a nivel nacional es lo que ha pasado con el voto. ¿Ven? La revolución del 52. Acá, digamos, hay, no sé, 50% hombres, 50% mujeres. Antes del 52, las mujeres no votaban, tenían poder los hombres. Pero ahora votan todos. Esa concepción, esa visión no lo tenían antes. Pero después del 52 sí. Cuando hablamos de historia del derecho en sentido particular, hablamos de cómo esas instituciones jurídicas transforman la vida de las personas. Ya, sentido universal, todos votan. Pero, ¿qué trajo ese ejemplo? ¿Qué trajo esa norma? Trajo lo que es igualdad, igualdad de género, igualdad entre las personas. ¿Ven? En sentido particular, todos podrán votar. Pero en sentido más concreto, ha establecido el derecho a sufragio igualitario. ¿Ven? Esa es la institución jurídica. Hasta ahí. ¿Algo sobre historia del derecho? Bueno, derecho histórico, le llamaría. ¿Nada, nada? Licenciado, usted dice que esto transforma la vida de las personas, ¿no ve? Y con el tiempo, por ejemplo, el ejemplo del voto, ¿eso se puede mantener o lo van a quitar? Porque a lo que he visto en otras partes del mundo lo están planeando quitar. Como en Estados Unidos hay un movimiento que está tratando de quitar el voto a la mujer y en Afganistán sería que se pongan las cosas. Mira, el tema de normativa extranjera, eso entra dentro de lo que es derecho comparado. Pero ahí está el punto principal. Nosotros, como país, somos soberanos en las decisiones que asumimos. Nosotros hacemos normas para ¿quiénes? Para nosotros. Y si adoptamos normativa internacional, es porque también nosotros en un determinado momento hemos aceptado esas normas. Un ejemplo, la Carta Internacional de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica, o llamada también Convención Americana de Derechos Humanos, que se usa bastante en materia penal, civil, laboral, etc. Porque es también normativa. El tema del derecho, mira, hablemos de Estados Unidos. Estados Unidos, si lo ven de esta manera,
siempre está, entre comillas, ¿no?, defendiendo los derechos de la persona, del hombre. Hasta cierto punto se podría decir que sí, ¿no? Porque hay un tema de, digamos, dictadura, interviene. Pero sabemos que tiene tintes políticos. Pero hace una transformación dentro de su país. ¿Ven? Pero, ahí está el pero. Bueno, ese Estado muchas veces no firma los acuerdos que se suscriben entre otros países. Por eso es que muchas veces no cumple, bueno, no tendría la obligación de cumplir ciertas avocaciones, ciertos mandatos, ciertas resoluciones. Un ejemplo, el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido promovido también por Estados Unidos. Él no forma parte de esa convención. Y por eso es que a veces lo que me mencionas puede que sí sea cierto. Puede que tal vez traten de quitar esa igualdad, pero mira, algo que tienen que entender es que cuando hablamos de derechos y derechos humanos, es que son progresivos. Siempre van a ir subiendo en cuanto a la garantía de que el Estado va a respetar sus derechos. Un ejemplo, derecho a la estabilidad laboral. Ya, no es suficiente. Vamos con la Constitución. Estabilidad laboral, artículo 48. No es suficiente. Vamos con la Ley de Protección de Derechos Laborales. Ya, también complementaremos con más decretos. Creo que es el decreto 012. En cuanto, digamos, el tema de mujer embarazada y obviamente el tema de paternidad y maternidad. ¿Notas? Que ahí cuando hablamos de derechos, tienen que ser progresivos. Son progresivos y no puede ser en retroceso. Pero, licenciado, en Afganistán está en retroceso todo porque las mujeres no pueden mostrar, ni siquiera pueden hablar. ¿En dónde? En Afganistán. ¿En Afganistán? Afganistán. Afganistán. Pero es que ahí tienen que tomar en cuenta esto. Nosotros como país somos soberanos en las normas que hacemos. Nosotros como país adoptamos ciertas políticas internas. Y eso no significa que todo el mundo va a tener como referencia nuestras normas. ¿Ven? Por eso somos país soberano. Pero eso lo van a estudiar y lo van a ver en Derecho Administrativo en el año Soberanía Estatal. ¿Ven? Obviamente, hay países que tienen sus peculiaridades. Por ejemplo, un país que siempre está en dictadura es Corea del Norte. Ahí no hay voto. Ya, vamos al siguiente. Derecho comparado. Derecho comparado. ¿Qué entiendes por comparación? Cuando hablo de comparación, ¿qué entiendes? De asimilar una cosa con otra. Asimilar una cosa con otra. Yo comparo a, digamos, Juan con Luis. Él tiene una chompa, una chamarra negra y él tiene una chamarra plomo. Uno tiene un lápiz y el otro un bolígrafo. Uno usa lentes y otro no. Ese es comparar. Y cuando hablamos de derecho comparado, ¿hablamos de qué? Comparar sistemas normativos, no solamente leyes. Cuando hablamos de leyes, hablamos de código, hablamos de la norma. Pero cuando hablamos de derecho comparado, hablamos más allá, hablamos de sistemas normativos. ¿Verdad? Cuando hablamos de derecho comparado, según el Emiliano, él nos dice lo siguiente. Este método es un método comparativo. Fue utilizado para descubrir la ley que gobierna la evolución de los derechos. Posteriormente, se lo usó como instrumento de política legislativa para proporcionar sugerencias para la redacción de nuevos códigos y leyes. ¿Qué nos dice? Nos dice que para él es un método. Y tiene razón. Cuando hablamos de métodos, hablamos de comparación, hablamos de... A ver, a mí me parece que tal vez
una persona está desabrigada y otra persona tiene un buen abrigo. ¿Lo ven? Está más esponjadita. Entonces, para la siguiente voy a traerme una chamarra más abrigadora. ¿Qué hablamos entonces? Estamos adoptando los criterios que nos pueden ayudar a desarrollar. ¿Y eso cómo? Mediante esa política social que estamos viendo, que el legislador está viendo para mejorar una norma. Algo que se ve ahorita, en este momento, en Perú, por ejemplo, ¿qué se está viendo? La 348, ¿no ve? Sí, la 348. En Perú se está viendo de poder implementar una ley sobre falsas denuncias y falsas acusaciones de violencia. Y acá está viendo que es también necesario. En Perú ha ocurrido el fenómeno, también en Argentina. Y obviamente también Bolivia está viendo que sí es necesario adoptar otra forma de política. ¿Y por qué? Porque miren, el problema que tienen los países circundantes a veces son similares. Allá tienen una política de protección a la mujer, igual que acá. Pero allá en Perú, ¿qué ha visto? Lamentablemente, obviamente, hay mujeres que son lastimadas, agredidas por el hombre. Pero hay mujeres que aprovechan de esa condición que les ha dado la norma para extorsionar. Un caso que estamos viendo también con una colega es que le han extorsionado, igual, por un tema que ni siquiera es familiar, para cobrarle algo de 50.000 bolivianos. Y ni siquiera le ha firmado ni un convenio ni nada. Y eso obviamente es de otro abogado. Pero imagínense, extorsionar para poder salir de San Pedro, de Chonchocoro, con esa ley, es un problema de acá, que también está viviendo Perú y otros países también que son circundantes a Bolivia. ¿Qué hace el derecho comparado? Analiza cómo va a ser esa normativa que quieren hacer ellos. Ellos están tomando la iniciativa, en este caso Perú, de poder modificar, o en este caso de poder establecer una ley contra denuncias falsas, acusaciones falsas de violencia. Y lo mismo está pasando acá. Quieren implementar un régimen de sanción de hasta 6 años a esa persona que ha denunciado el falso. ¿Y eso para qué? Tiene su fin. Sirve para que la ley evolucione. Sirve para que esa realidad no se mantenga con ese problema. Hablamos de estudio comparativo, tanto de diferentes instituciones en un mismo sistema, como en diferentes ordenamientos jurídicos. Y a los fines de determinar sus elementos comunes, distintivos y entender su evolución, como también elaborar criterios para su reforma perfeccionamiento. Ya. Entonces, acá nos dice algo más concreto. Esta comparación que hacemos entre sistemas normativos tiene un fin. Es el fin de perfeccionar la norma, o el fin de corregir un fenómeno que ha sido producido por una norma. ¿Ven? No es palabras que buscan perfeccionar esa norma. En sentido de que no puede ser justo que una persona abuse de sus derechos y una persona tenga que padecer por esas facultades que le han dado a otra persona. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Licenciado, ¿en qué casos se usa, digamos, el derecho comparado? El derecho comparado. Mira, si tú vas a estar en la vida, a veces muchas veces te vas a topar con esto. Cuando hay un problema, no hay una solución.
inconstitucionalidad abstracta en contra de la ley 384, sí, 384, ley de la abogacía, ¿no ve? ¿Y qué han presentado algunos juristas? Que son pocos, o sea, abogados. Han propuesto que no, que esa ley permanezca vigente. ¿Por qué? Porque la ley misma nos dice, y la Constitución nos dice, que toda persona tiene derecho a reunirse en forma pública, en forma privada. Pública lo entendemos a través del Estado, privada a través de entidades sin fines de lucro, pública a través del RPA, privada a través de los colegios de profesionales, abogados y todas las demás. ¿Lo ven? ¿Pero para qué? Para que puedan cumplir y satisfacer sus derechos. No le puedo obligar a él a estar en una entidad privada si hay una entidad pública que tiene las mismas funciones. Él verá dónde afiliarse, al colegio de abogados o al RPA. ¿Y cuál es la base? Pasa. ¿Cuál es la base? La base está también en lo que es la jurisprudencia colombiana, que es similar a, bueno, es Estado, en su momento es similar a Colombia. Ya ha discutido esto hace tiempo. Colombia ha indicado lo mismo que te he dicho. No puedo yo, como Estado, restringirle que se asocie a una entidad privada. Tengo que darle alternativas de asociación. No, ¿uno qué? ¿Qué es salado? Salado. Entonces, ahí dices lo que es el derecho comparado. Ahora, si vamos más mirando a fondo, materia penal, hablamos de cómo funciona un derecho, principio de la inocencia. ¿Queremos reforzar más? Sentencias constitucionales de Colombia, Perú, pero para fundamentar. ¿Eh? Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Que no deben limitarse a hacer lo que dice solamente la norma, ¿no? Sino ir más allá, fundamentar, argumentar. ¿Algo más? ¿Nada? ¿Nada? ¿Tú? ¿Nada? ¿Tú? ¿Nada? Los veo asustados. Ya. Si no hay nada, hemos terminado aquí el tema 4. Recuerden, terminamos el tema 8, o si nos está pisando los plazos, porque hemos estado casi 2-3 semanas con el tema de los bloqueos, ¿no? Porque este mes teníamos que acabar el tema 8 y teníamos que dar examen a final de mes. Pero si se da la situación, vamos a tener que adelantar tal vez al tema 6 o al tema 7. ¿Ya? Vamos con el tema número 5. Creo que te recuerdo, estabas en los prepas, ¿no ve? Bien. O sea, lea alguien más. Ya. Tema 5. Teoría de los valores. A ver, para empezar, indaguemos qué son los valores. Que sea modo de previo. ¿Qué tenemos por valores?
cualidades de una persona. ¿Qué más? Sus principios, las conductas correctas que debe seguir una persona. Conductas correctas que debe seguir una persona. ¿Qué más? ¿Cuál es los principios de una persona? Principios de una persona. ¿Tienes participación? Sí. ¿Tienes participación? Pasando. ¿Qué me dijo? Allá no, ¿verdad? Algo moral. Hablamos de que. Escucha, qué lejos estamos. Hablamos de que cuando. De principios, de valores. Hablamos de esos ideales que quieren llegar a tener. Por ejemplo, ¿qué quieres ser de acá a 5 años? Profesional abogado. Ser fiscal, ser juez, ser funcionaria pública, ser abogada litigante. ¿Qué aspiras? Derecho aduanero. Lo que tú aspiras es que el país produzca, ¿no ve? Es un ideal. Entonces, ¿qué aspiras? Aspiramos a un valor, el valor productivo económico de nuestro país, ¿no ve? Cuando hablamos de valores, hablamos de idealizaciones, hablamos de una vocación que nosotros queremos perseguir. Buen abogado, buena abogada, buena fiscal, buena juez, buen administrativo, abogado administrativo. Entonces, los valores son esa idealización que nosotros tenemos y adquirimos. Y obviamente eso que nos hace tener vocación. ¿A ver? Nos hace tener esa vocación para cumplir ese ideal. Por ejemplo, ella, fiscal, juez o abogada litigante, quiere demostrar a los fiscales y a los jueces que lo que hacen está mal. ¿No ve? Quiere demostrar al juez que su patrocinado ha sido siempre inocente. Quiere hacer justicia. Entonces, esa va a ser su vocación. ¿Y para eso qué va a necesitar? Va a necesitar idealizarse. ¿En qué es lo que va? ¿Qué es el camino que quiere conseguir? Va a tener que estudiar bastante. ¿Para qué? Para demostrarle al fiscal que se ha equivocado. Para demostrarle al juez que ha errado. Y que si ella quiere puede hacerlos procesar por prevaricato. ¿No ve? Y resoluciones contrarias a la Constitución. Bueno, para la doctora Jessica. Gracias, licenciado. Ya. Entonces, valores. Ahora, cuando nos referimos a axiología, hablamos de la disciplina que estudia la teoría de los valores. Axiología, estudio de la teoría de los valores. Según Emiliano Suárez, el tema principal de la axiología es la indagación sobre cómo debe ser el derecho, su justificación, sus fines, los diferentes sistemas de valores, los principios fundamentales del sistema. El tema principal es la indagación sobre cómo debe ser el derecho, su justificación, sus fines, los diferentes sistemas de valores, los principios fundamentales del sistema jurídico. Otra vez, su tema principal es la indagación sobre cómo debe ser el derecho, su justificación, sus fines, los diferentes sistemas de valores, los principios fundamentales del sistema jurídico.
ejemplo, con ese concepto más bien, hemos entendido que la teoría de los valores persigue fines. Como he dicho, ella va a perseguir un fin, ser mejor abogado. Obviamente, ¿para qué? Para poder demostrar no solamente a niños, sino además, tal vez eres maltrato humano. Bueno, no se patrocina. Pero cuando hablamos de más allá, hablamos que esta teoría de los valores viene a indagar cómo debe ser el derecho. ¿Bien? ¿Para qué? Hemos dicho, la justicia es hacer la norma y listo. Pero para Radcliffe hemos visto también cómo es el derecho. El derecho tiene que ser equitativo, tiene que ser justo, tiene que ser humano. Radcliffe, ¿te acuerdas de Radcliffe? ¿Qué dice Radcliffe? ¿Y de dónde viene? Recordemos que Radcliffe ha tenido una transición. Él era positivista a morir, pero después, exacto, después de la Segunda Guerra Mundial y con los millones de seres humanos usados como leña, ha reflexionado y ha dicho que no, una ley que realmente lesiona derechos humanos no debe ser ley, es injusto. ¿Ve? Entonces, ahí vemos que ese valor que adquiere Radcliffe viene a ponderar derechos humanos. Y además, viene a justificarlo. Cuando dice de justificación, hablamos de que esa normativa, ese sistema normativo, tiene que tener una fundamentación, tiene que tener una motivación de por qué se da ese sentido. ¿Por qué se da el sentido de las normas laborales de condición más beneficiosa al trabajador? En caso de duda, se aplica la norma más beneficiosa. ¿Por qué se da? En el sentido de que cuando hay una norma más beneficiosa, ¿por qué es retroactiva? Cuando la norma dice que no, a partir de su emisión, publicación, rige para lo venidero. ¿Por qué esas excepciones? Porque las normas laborales benefician al sector vulnerable. Un trabajador, quiera ser o no, siempre va a ser un sector que siempre ha estado en lucha, que siempre ha necesitado de algo, de estabilidad laboral, trabajo. Y siempre la historia ha indicado que el empleador, pues bueno, aunque no en la actualidad o en algunas circunstancias, sí, se aprovecha del trabajo que hace su empleado. ¿No ven? Entonces, viendo esa realidad, la norma viene a beneficiar de más a él. Entonces, ahí hablamos de un valor de proteccionismo. Hablamos de protección hacia el vulnerable. Y lo mismo pasa con las leyes generadas para los derechos del adulto mayor. ¿Ve? Un señor que tiene 60 años, 50 años, no va a ser lo mismo que un jovencito de 20, 25, 18. Necesita darle el Estado esa ponderación. Ya. Estamos empezando el tema. Vamos a dejar acá. Nos queda unos minutos más. ¿Ya? Pero antes de terminar, ¿alguna pregunta hasta acá? O sea que el positivismo está en contra de, podría decir, los valores, porque es algo que no se explica, ¿no? Es algo que está idealizado, ¿no ve? Sí, es algo que es. Hay una nueva corriente, le llaman neopositivismo, donde toma en cuenta también los valores. Y eso también está dentro de lo que es, ¿cómo se llamaría esto? La ponderación de valores de Robert Alex. Hay esa nueva corriente. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Nada más?